Bueno, Shalom Haverim. Aquí estamos entonces avanzando en el estudio de las mitzvot. Estamos en la mitzvah número 52, donde habíamos quedado. Quiero empezar por allí. Creo que vamos a revisar un momento. Parece que ha ingresado alguien más y hay que silenciar el micrófono. Ahí está, ya silencié. Faltaban dos. Muy bien, parece que hay otro por allí que se quiere iniciar. Muy bien. Hay dos páginas, así que me toca revisar las dos páginas. Bueno, me alegra de veras que el grupo ha crecido. Antes éramos como 13 en promedio, ya vamos 26 aquí conectados y que todo sea para la gloria del Señor, de veras. Me alegra sobremanera que seamos más los que estemos poniéndonos de acuerdo en esto. Como decía en la Escritura, pongámonos de acuerdo, ¿cierto? Y si hay alguna otra cosa, pues el Mashiach la irá aclarando. Muy bien, empezamos. Dice, a mitzvah número 52, a Nun Beit, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados subir al santuario 3 veces en el año. Bueno, acabamos de experimentar esto a nivel espiritual. No es que estemos espiritualizando ni alegorizando, es que pues es la dimensión que ahora nos ha presentado el Evangelio. Entonces en Éxodo 23:14 dice, Shalosh regalim tahug li bashana. 3 de a pie. Eso se traduce como 3 veces, pero literalmente regalim es como de a pie. 3 veces de a pie celebrarán para mí en el año. Eso se entiende normalmente, digamos que había que subir a Jerusalén específicamente a celebrar esas 3 citas. ¿Cuáles son? Pesach, Shavuot y Sukkot. Eso es importante. Hace poco comentaba en una de las Haftarot y de las enseñanzas de las fiestas, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que recordemos que comentaba allí, los que no lo han visto, que me queda la inquietud, ¿verdad? Porque, listo, la fiesta de Matzot, de panes sin levaduras, es una distinta de Pesach, ¿de acuerdo? Y Omer Reshit es otra cita distinta de Matzot, y pareciera ser que entonces al hablar de Pesach estamos hablando en una forma inclusiva general, ¿de acuerdo? De lo que es la inclusión de estas celebraciones. Luego Shavuot queda aparte, hay que subir aparte a Shavuot, o sea, Pentecostés. Y luego fíjense que Sukkot pareciera que absorbiera el contenido de Yom Teruah, que es el día de las trompetas, Yom HaKippurim, el día de las reconciliaciones, y el mismísimo Sukkot, quedando al final el día postrero, que es Shmini Atzeretz, que ya lo hemos explicado en todo lo que ha ocurrido en estos días de celebración. Entonces tenemos allí la experiencia fresca, ¿verdad? Bien, aquí entonces, según se comenta un comentario explicativo, se llama Sifrei, es una literatura antigua. En el Sifrei dice que los 3 mandamientos, ordenanzas que se acostumbraban en cada peregrinación eran estos: la celebración, la Hagigah, la presentación, que se llama Reiyá, y la alegría, Simha. Son 3 mandamientos. Y bueno, es hermoso esto. En la Gemara, dice aquí también, según la Gemara, se entiende que la Hagigah tenía que ver con ¿qué? Con la aproximación del Corbán de Shlamim. Así que voy a volver a explicar aquí para todos y que repasemos qué se entiende por el sacrificio de Shlamim, porque esa hace parte de todo el tema sacrificial que ya hemos explicado. Quiero verificar, aprovechar que voy a compartir pantalla para revisar los micrófonos. Ahí se había iniciado alguno y se estaba produciendo el sonido. Vamos a ver, ya creo que está todo en orden. Ya saben, ustedes pueden pues, mantener allí el control de sus micrófonos para que no se vaya luego a interrumpir la grabación. Bien, vamos a presentar cómo es esto del Korban Shlamim, para que todos lo aprendamos. A ver, se trata de lo siguiente, el siguiente sistema de sacrificios que tenía establecido Hashem. Primero que todo está el Olá o el Ishe, ¿de acuerdo? Que es un mismo tipo de sacrificio, se consumen completos, consumidos por completo por el fuego, por el fuego. Es lo que se llama Olá Ishe. Son palabras que hay que aprendérselas. Que para traducirlo, pues esto es lo que suelen poner en la Biblia como holocausto, que por eso el pueblo judío
ha protestado, y eso no todos lo saben, porque se ha hecho famoso decir el holocausto nazi, el holocausto judío. Eso no es correcto, por eso en hebreo decimos Shoah, Shoah, Yom HaShoah, que es el día del desastre. Eso no puede llamarse holocausto, la verdad es que es horrible. O sea, y esto es un llamado de atención a que todos veamos la necesidad de perfeccionar cómo a veces el medio nos enseña a hablar de una manera que no es la correcta. A nadie en el pueblo judío se le ocurre llamarle a lo hecho por los nazis un Olá o Ishe. Vamos, que sería horrible, como si fueran sacrificios humanos ofrecidos a quién. ¿De acuerdo? Eso no está bien. Quiero aclarar entonces que cuando se habla de lo que pasó en la Alemania nazi se usa la palabra Shoah. Shoah, que significa eso, desastre, algo turbio, ¿no? Perturbador. Shoah, el daño, el desastre, el desorden provocado, no sé. Así que vamos allí. Creo que hay alguien que ha levantado la mano. Permítame, reviso por acá. Si quiere preguntar algo, vamos a ver. ¿Quién ha levantado la mano? Que no alcanzo a ver por acá. Quien haya levantado la mano, creo que es una hermana, puede participar. Mariana, Shalom. Parece que está ingresando y necesita de pronto orientación con el micrófono. Si alguien puede escribirle a la hermana Mariana Martínez, por favor, y le indica cómo activar el audio para ir avanzando por acá. Muy bien, entonces... Eric, una cosita, dígame. Eric. Simplemente recordar que el WhatsApp del grupo está abierto para que puedan seguir las instrucciones. Okay. Y, por favor, Dani o José Amador, que ellos tienen por un lado el Zoom en el PC y por otro el móvil, que lo vayan viendo y hagan las oportunas correcciones o vaya indicando lo que necesiten los hermanos. Gracias, Vale, perdón, perfecto. percato, ¿eh? Ahora va. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar compartiendo la pantalla acerca de los tipos de sacrificios, que es importante. Esto puede tomar un tiempo memorizarlo, porque claro, es una lengua nueva que estamos aprendiendo a manejar, pero es importante que tomemos nota, capturas de pantallas, o vamos a ver el vídeo y luego recordarlo. Entonces, Olá y She son sacrificios, vamos a colocar aquí, sacrificios consumidos por completo por el fuego, es lo que se ha traducido como holocausto, pero paso a aclarar que está muy mal decir el holocausto nazi. Se hace muy popular, los medios lo han hecho así, pero en hebreo no decimos holocausto para referirse a lo hecho por los nazis, sino Shoah, el desastre, la destrucción. Vamos a colocar aquí destrucción, que tiene ese matiz. Porque suena muy horrible, repito, decir que se hizo un sacrificio consumido por fuego de personas. Bueno, ¿quién hizo eso? ¿Ante quién? ¿Para qué? Eso es una palabra casi que sagrada, ¿de acuerdo? No se puede sacar del contexto bíblico para usarla cotidianamente. Que vas a poner unas leñas allí a quemarse en el fuego, mira, eso es una olá. No, porque recordemos que olá e ishe, así como todos los demás que vamos a ver, son un cuerpo que puede ser desde un puñado de harina, pasando por una oveja, una paloma, un carnero, hasta un toro, el cuerpo ofrecido a Hashem, pero a través del cual también Hashem es asequible. O sea que Hashem se manifiesta allí. En la semana pasada lo estuvimos viendo, como inclusive el nombre Yehoshua se podía enmarcar dentro de ese contexto de cómo el nombre descendía hacia la reconciliación, luego subía. Eso es maravilloso. Entonces, por eso no se puede usar esa palabra por fuera de su contexto original. Aquí dice, el Olá tiene el fin de reconciliación. Vamos a explicarlo porque son conceptos distintos, ¿ok? El siguiente sacrificio es Hatat, que me estaban preguntando ahora aquí por el comentario del chat. Hatat es específicamente sacrificio por el pecado, pero fíjense qué interesante aquí. El concepto de pecado es importantísimo, porque hay unos que son por yerro, que es una palabra que se entiende como error, pero hay otros que es cuando tú no sabías, por ignorancia, digámoslo así, por ignorancia. ¿Ok? Eso lo podemos repasar en el libro de Levítico, capítulo 1 al 4 aproximadamente. Ustedes pueden leer allí que inclusive el sumo sacerdote, con toda y la investidura que tenía, también debía ofrecer cuando él se equivocaba o fallaba o por la ignorancia, ¿verdad?
de ahí se desprende el principio universal de que la ignorancia de la ley no es sinónimo de inocencia. Hay una culpa, hay un daño causado, ¿de acuerdo? Y por eso hay que entender que la palabra pecado en hebreo, que se dice muy parecido, hata'a, es lo que traducen como pecado, se entiende básicamente como daño o perjuicio, ¿de acuerdo? Falla, pero no es algo liviano, porque de pronto suena, ay, me equivoqué, como si fuera algo liviano. Hombre, hay que tener presente la idea de daño, perjuicio, falla, error. Eso es suficiente, ¿no? Es importante. Por eso la escritura dice, el Mashiach nos decía, si tu hermano tiene algo contra ti, si tú ves que tiene algo contra ti, como que dejó de hablarte o que te trata diferente, pues ve y habla, a ver qué pasó, de pronto tú no te diste cuenta. Y él se llevó una impresión, entonces ve y arréglate con tu hermano y ya cuando se aclare el asunto, entonces sigue ofreciendo normalmente. De eso se trata, ¿no? El objetivo del Hattat era más que una reconciliación en el tipo Yom HaKippurim, es una reconciliación normalmente entre hermanos y, bueno, entre la persona y Dios, por algo, repito, del nivel de un error o de un daño, donde está, repito, implícito el tema de que de repente no se conocía lo que estaba pasando. Es como siempre he dado el caso, estamos en pleno fiesta de panes no leudados y de repente alguien no sabe, se le olvidó y por error comió una galleta, no debía. Bueno, ahí hay un error, hay un hierro. Si es culpable, entre comillas, sí, sí es culpable. Que no es algo grave, pues tampoco lo es. No vamos a comparar con un homicidio. Y es ahí donde viene el tema a veces de algunos, ¿no? Que dicen, no, pecado es pecado. Sí, pero vamos que no es igual un homicidio que comerte una galleta en una fiesta de panes sin levadura. Que ambos son culpables, sí son culpables, pero son casos distintos. Eso es importante porque a veces se ha metido como una gran presión y se vuelve como un terror. Y vamos, que la Torah no está para meter terror, está para que aprendas. La Torah no se hizo para destruirte, por eso hemos venido poniendo al tanto a todos los que se pueda de que la Torah no se hizo para matar, que no es el ministerio de muerte, que la Torah no, que la letra mata, eso no es correcto. La letra te acerca, te pone allí en la perspectiva que para tú ser salvo la letra no te alcanza, eso es otra cosa. Pero que te enseña a vivir santamente, piadosamente, hombre, eso no se puede negar. Entonces el otro sacrificio es Hasham, que es la culpa, ¿de acuerdo? Culpa. Se caracteriza como culpa cuando de repente tú no has sido consciente de la situación. Lo has cometido por error o ignorancia, ¿ya? Pero todavía no eres consciente. Viene alguien y te dice, oye, es que mira, que está escrito aquí, que no se podía, y tú lo sabes, no lo ignoras y tal, pero no eras consciente de repente de eso. No habías dimensionado el contorno de ese mandamiento. Sí, porque a veces nos pasa, ¿no? Puede ser que en Shabbat pensemos que hay cosas que está todo entendido o que en la fiesta está todo entendido y de repente, wow, es que yo no sabía que esto no se podía, sí sabía esto otro, pero esto otro no. Entonces hay una culpa, se llama Asham. Luego el otro sacrificio que viene a continuación es lo que se llaman los Shlamim. Eso ya lo he explicado antes, pero quiero enfatizarlo. Los Shlamim estaban clasificados en tres, que estaba el Neder, que es el voto, digamos un compromiso voluntario, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto un poco más grande acá. Estaba luego la Nedabá, que era una promesa voluntaria, que es diferente, porque el voto, cuando digo compromiso es porque te estás, voy a cambiar la palabra de pronto compromiso, que no sé si es la exacta aquí. Vamos a poner aquí restricción o compromiso voluntario. Y la Nedabá es una promesa voluntaria, es algo que a ti te nace dar, que no tiene a nivel de restricción como un voto, pero sí en un sentido positivo de ofrendar liberalmente, ¿no? Acerca de
del templo o el servicio a la comunidad. Y el otro es lo que se llama Todah. Por eso hace poco explicaba en el grupo que la palabra Todah, que traducen gracias, este sacrificio Todah lo traducen como de agradecimiento, algo así. No sé cómo lo traducen, pero hay un sacrificio del tipo de Shlamim que se llama Todah. Y Todah entiéndase como gratitud. De hecho, en los Salmos aparece la expresión Zivhei Todah. Permítame y se los voy a buscar para que lo anoten allí como concordancia. Sale en uno de los Salmos, creo que es el 55 o 50, vamos a ver. Sale 107, 22. Salmo 107, 22. Ahí dice, y ellos sacrificarán sacrificios de Todah y contarán sus obras con regocijo. ¿De acuerdo? De repente es el verso 21 en castellano. Ya saben que la forma como pusieron los versículos en castellano a veces no coincide en hebreo, pero dice así, y ellos sacrificarán sacrificios de Todah. Todah, que es gratitud de reconocimiento, de manifestar aquello que, digamos, ha hecho Hashem por ti. Bien, un error involuntario, sí, bueno, ya creo que quedó claro el tema del Hatat y el Asham. Vamos a volver aquí antes de continuar. Entonces, según se está explicando en la fiesta, en las 3 peregrinaciones a Jerusalén, se tenía que ofrecer un sacrificio de Todah, que es del tipo Shlamim. Pero también de pronto alguien había dicho, Señor, el otro año yo me comprometo a una nedavá, ¿ya? A una promesa de elevar y llevarte un toro, porque me nace, porque quiero hacerlo. Y entonces la persona va ahorrando, compra el toro y lo lleva el precio en la próxima celebración y compra el toro en el templo y lo ofrece y comparte con todos. Una nedavá. Un neder es como por ejemplo el caso del que se hacía nazir, o sea, nazareno, creo que es así, nazareno, que se deja el cabello largo. Y normalmente eso a los 30 días había que cortarse el cabello, era la costumbre. Solamente Sansón fue nazir desde niño hasta que ya estuvo grande. Pero la costumbre o la usanza en Israel, sobre todo en el segundo templo, era que el que hacía un neder, un voto de nazir, se tenía que abstener de vino, de sidras, estos licores, pero al final se cortaba el cabello y tenía que ofrecer un shlamim, o sea, un neder, un sacrificio de neder, por el voto y la restricción que había hecho. Algún día sucesivo esto vamos a estudiar más a profundidad por qué había que ofrecer estos sacrificios, cuál es la relación entre dejarte crecer el cabello, dejar de tomar vino y ofrecer un sacrificio cuando termines. Todo esto, ¿no? Es importante. Pero bueno, quiero repasar. Estamos en este ítem de Shlamim. Los demás son recordatorio. Olaishe, Hatat, Asham, Shlamim, estos 3. Y había un último que era exclusivo para los sacerdotes, que era Miluim, pero ya ese no se va a realizar hoy, ni más faltaba, que era el sacrificio de Aarón y sus hijos cuando iban a ser ordenados como sumos sacerdotes. Voy a tratar de escribirlo aquí para que quede la pantalla completa y si quieren hacerle captura de pantalla también lo puedan. Miluim, literalmente sería llenuras, es decir, ordenación sacerdotal. Ahí está, Miluim. Ahora nos vamos a dar cuenta en la sucesiva de la mitzvah que estamos estudiando, que dentro de los shlamim, como toda y gratitud, vamos a terminar llegando a un sacrificio de toda, una subclasificación, que es la que se llama Reiya, que era el privilegio o la gratitud por poder ver al Señor. ¿Cómo se ve al Señor? Se veía el templo. El templo era la expresión física visible de Dios aquí en la tierra. De tal manera que hoy nosotros somos templo de Ruach HaKodesh y es como si Dios se manifestase corpórea y físicamente en la tierra. ¿Se acuerdan? No sé, los que estuvimos allí en Donostia, estuvimos compartiendo con unos hermanos que más o menos tenían ese planteamiento allí, pero bueno, lastimosamente desde otra perspectiva que creo yo que debían también abrir un poco. Si lo abrieran sería maravilloso, no considerándose ellos exclusivamente el pueblo de Dios
pero sí pues como una parte del mismo, ¿no? Así que eso es un ejemplo. Volvamos entonces a nuestra página y sigamos estudiando la mitzvah que estamos atendiendo ahora. Muy bien, ¿hay alguna pregunta adicional de esto antes de avanzar? Porque pues, quiero que vayamos entendiendo. Repaso. 3 de a pie se celebrarán en el año. Ya te doy la palabra, a ver. Dentro de esas 3 subidas a Jerusalén históricas, habían 3 ordenanzas de costumbre. No sale así en la Biblia, pero vamos que era la experiencia y no contradice el Evangelio, así que es algo digerible. ¿Cuál es? La Hagigá, que es la celebración, la Reiyá, que es la vista, la presentación, y la alegría. Y repito, se entendía como Hagigá o mandamiento de celebración el acercamiento de un corbán de tipo Shlamim. La gente tenía que ir mínimo a agradecer, mínimo a cumplir una promesa o mínimo a cumplir un voto. Así que, así sea por agradecimiento, pues se iba. Ya explicaba de todas maneras hace poco que era el rostro de Hashem el que no se iba a ver vacío, y eso es importante recordarlo. Muy bien, Javier, José, yo creo que ibas a participar, adelante. Y ahí abre el audio si puedes. Ahí está. Hola, Muy bien. Shalom. Aunque sabemos que todo esto ahora está en la perfección del sacrificio de Mashiach, Sí, ¿correcto? sí. Yo de pronto, escuchándote y compartiendo ahí con el resto de los hermanos, no sé si el eslamín, los sacrificios, Uh-huh. y entiéndase como sacrificios, la oración puede ser también una ofrenda de sacrificio. Bueno, eso es un poco... El Neder, el Nevadav y el Todá, o sea, quiero decirte, ¿se puede seguir practicando el Yeslamín sin que eso signifique romper lo que viene a representar Mashiach en su sacrificio? Bueno, ahí eso es una... ¿Podemos hacer un voto, una promesa, una gratitud? O sea, ¿qué perspectiva? Porque no sé, creo que tiene validez hoy en día, no desde la perspectiva, obviamente, de un Olá Ishe, Sí. de un cuerpo consumido propiamente, porque para eso ya está la representatividad Uh-huh. y que hay que darle la honorabilidad y representatividad de Exactamente. Mashiach, Sí. pero sí, en cierta forma, no sé, como una actitud de ofrenda, ¿no? No sé si me llego a explicar. Sí, 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 yo te entiendo perfectamente. Yo creo que es una inquietud que muchos igual pueden estar teniendo. Solamente que hay que hacerle algunas precisiones, porque justamente por lo mismo no se puede dejar abiertos algunas ah, ideas que están buenas, sino que lo que no se quiere es que luego, si no se tiene el límite exacto de cada cuestión, de repente se vaya a malinterpretar esa libertad que hay. A ver, lo que quiero decir con todo esto es que, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, dice una parte que se las voy a compartir, yo creo que antes ya lo hemos visto, dice en la carta a los Hebreos lo siguiente, miren, vamos a ver, eso está en Hebreos 13:15, miren lo que dice aquí, en Hebreos 13:15 ustedes lo pueden buscar también, se los voy a compartir, y esto obedece a la pregunta que está haciendo el Javier, y ya les voy a decir cuáles son las pequeñas matices que hay que hacerle. Dice, por medio de él entonces ofrezcamos sacrificio, fíjense ustedes, de alabanza a través, ¿de acuerdo? O por todo, a Dios, el cual es el fruto de labios que confiesan el nombre de él. Mira lo que está diciendo. A través de él, ¿verdad? Entonces, ofrezcamos sacrificio de alabanza. Pero esta palabra alabanza es muy curiosa porque no es la de los salmos, no es todo esto. Se refiere al sacrificio de lo que se refiere como el hecho de tú ser partícipe de su obra. A través, ¿verdad? O a lo largo de la sucesivo de la vida, por todas las cosas a Dios, el cual es, ¿verdad? Esto es fruto de labios que confiesen el nombre de él. Aquí hay un concepto implícito que es el sacrificio tamid, que es el continuo sacrificio. Y aquí está invitándonos, ¿no? A que frutos de labios que confiesen su nombre.
¿Qué pasa? ¿Cuál es el matiz que hay que hacer? Que el judaísmo utiliza un argumento muy similar a este para decir entonces que las oraciones sustituyen los sacrificios. Y eso es lo que yo no quiero que se vaya a malentender. Porque si de pronto yo les digo, no, sí, sí se puede ofrecer sacrificios de shlamim, de todá, de agradecimiento, que confiesen su nombre, eso es bíblico y está allí. Nadie podía discutirlo. Lo que yo no quiero es que luego digan, ah, pero mira, entonces ese mismo razonamiento es válido para estos otros sacrificios. Yo quisiera más bien que nos limitemos a esto que dice aquí en la carta a los hebreos. Sacrificios de todá, ¿ya? De todá. Estás siendo agradecido. Ah, esa es la palabra que sale aquí en hebreo, equivale a todá. Sacrificio de todá. Y lo acabamos de leer en el Salmo. No estamos inventando otra cosa. Dice, y ellos sacrificarán sacrificios de todá. Hoy no vamos a ofrecer un animal. Aquí te está especificando que la todá que vas a ofrecer hoy, por lo menos es el fruto de labios que confiesan su nombre. El nombre que ha sido revelado, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, a eso me refiero, Javier, porque si vamos a ofrecer un sacrificio shelamim, que sea frutos de labios que confiesen su nombre. Ahora, queda pendiente, porque es que, por ejemplo, en el caso de un neder, un voto, como el del Nazareno que explicaba ahorita, el procedimiento para ese sacrificio obligaba que fueras al templo específicamente a quemar el cabello allí y hacer el sacrificio. Eso no se puede hacer hoy. Entonces quedaría un poco complicado venir a ofrecer eso en una iglesia o en una sinagoga o qué sé yo, ¿ya? Porque sería como sacar de contexto todo y no está bien. Ahí me refiero, ¿no? Y si es el caso de una ofrenda voluntaria, una nedabá, pues ya no vamos a ofrecer animales por lo mismo, para que no tenga que ver con el templo, ni nos hallemos entonces transgrediendo la regla de los sacrificios, sino me remito a este modelo que está aquí bíblicamente sustentado, que es el fruto de labios, ¿ya? Ahora, si alguien me pregunta, porque alguna vez creo que me han preguntado, bueno, y si yo quiero hacer una ofrenda en dinero y compartirla con los hermanos, así como se hacía antes, pues yo sinceramente no me atrevería a llamarle a eso sacrificio. Pues sacrificio es sacrificio, es de huello de animal o algo por el estilo. Aquí está usando una metáfora, ¿cierto? Y a mí, sinceramente, siento temor de llegar a decir, no, sí, también una ofrenda monetaria cuenta como si fuera un toro. No, no sé. Porque si Hashem hubiese estipulado en la Torah que si no era el puñado de harina, tú podías ofrecer luego el dinero, tal vez ahí sí me sentiría con confianza, pero venir de pronto a decir, mira, que esto es una nedabá, aquí tienes un dinero y esto es una nedabá, la verdad no, porque la Torah no especificó que el dinero contase como sacrificio, ¿ok? A eso me refiero. Entonces, si va a ofrendar a alguien, pues déle como una ofrenda aparte, pero no vincularlo al concepto de shlamim, repito, porque no se consideró el dinero como una alternativa para los sacrificios. Y en este caso, pues lo que nos da, la única evidencia que nos deja el texto bíblico así es esta que estamos viendo. Fruto de labios que confiesan su nombre. No sé si está respondido, Javier, lo que me has preguntado. Perfectamente, muchas gracias. Bueno, cómo no, Javier, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. No sé si alguien más tiene alguna otra. Hay que entender que no hay sacrificio que haga el hombre que sea válido delante de Dios, sol de Mashiach. Muy bien. Javier, Víctor, adelante. Mi pregunta sería la siguiente. Estudiando Levítico, por ejemplo, Ajá. ves todos los sacrificios, ¿no?, que hay y que se hacían en el templo. Hoy día, ¿sería válido realizar estos sacrificios o todos los sacrificios están ya, en la figura de Mashiach cumplidos? Sí, es importante que ha hecho esa pregunta. Están todos subsumidos. Aquí no sé si sea tan popular la palabra subsumidos, quiere decir que Él los absorbió a todos y Todos, por ¿no? eso dice que por medio de un perfecto sacrificio. Vemos que en últimas todos los sacrificios que había
Si analizamos lo que decía ahorita hace un momento, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio. Los príncipes de Israel, los digamos que estaban puestos en eminencia, ofrecían sacrificio. El común del pueblo ofrecía sacrificio. El pueblo en completo ofrecía sacrificio. En últimas, tú te das cuenta que de lo particular a lo general, el principio es el mismo, ¿no? El principio es que había un cuerpo en el que Dios se expresaba, asumía la culpa del particular o del general y eso se consumía, ¿ya? Entonces, volver a hacerlo hoy sería el caso que trata la carta a los hebreos, donde justamente por estar el templo en pie todavía, una generación después de la muerte y resurrección de Mashiach, muchos estaban volviéndose a sacrificar en el templo, ¿verdad? Entonces dice, oye, pero no tiene sentido que ya viniendo el sacrificio de Mashiach, vayas otra vez a ofrecer sacrificios allá. Eso ya está próximo a desaparecer. El templo como sistema de culto ya estaba con sus días contados. De hecho, deben saber todos, recordar, por si acaso ya lo sabían, que el segundo templo en la época de Mashiach ya no tenía ni siquiera el arca del testimonio, donde estaban las tablas, ya eso no existía. Ya no tenía, ya el sacerdote no era la línea de Aarón, por ejemplo. O sea que ya lo que quedaba allí era una cáscara, un cascarón, estaba desmantelado por dentro. Y con toda mayor razón, entonces viene Mashiach y dice, alguien mayor que el templo está aquí. Imagínate. O sea, si ya de por sí el templo era mayor que el sacrificio, que alguien diga que es mayor que el mismísimo templo, yo creo que lo deja claro. ¿Ya? Entonces, estos movimientos que hay en Israel de querer reconstruir el templo, eso la verdad espero, deseo que los hermanos en el mundo sean guardados de ser seducidos por ese atractivo. Porque una de las propagandas engañosas que ha regado este movimiento del templo en Israel ha sido de que en ese templo van a entrar todas las religiones, de que cualquiera puede ir a adorar allí. Pero eso lo hacen en respuesta a que ahora mismo el acceso a la mezquita, a la cúpula de la roca, donde se suponía que estaba el lugar sagrado, está restringido. Entonces es como cuando tú aprovechas la mala fama de algo y das la propaganda a lo contrario. Ah, entonces vámonos con los judíos, apoyemos a los judíos porque mira que los musulmanes no nos dejan entrar a ver el lugar sagrado, entonces vamos a apoyar a los judíos. Y es tramposo eso, ya, es tramposo. Entonces, hay que tener cuidado porque si eso llegase a levantarse, ese lugar, no va a ser para la gloria de Dios. Va a ser para pisotear la sangre de Mashiach, va a ser para negar su obra, como tratar de taparla a través del brillo, del esplendor, porque miren que hay una menorá de oro que costó 4 millones de dólares, que ya tienen todas las ropas hechas, que el otro, y eso apela a la carne, ¿no? Eso apela al orgullo. Hace poco leía ayer, bueno, esta mañana, un texto donde Dios decía justamente que iba a destruir la arrogancia de Judá y de Jerusalén, y puede que eso tenga, repito, un valor personal, pero también para el caso que estamos hablando ahora, un valor nacional en cuanto a esa parte, porque será un acto también de arrogancia para este pueblo que quiera por sus propios medios levantar un templo con sus propias reglas y no bajo la aprobación de Dios. Muy bien, perfecto, Víctor, muy amable por la pregunta. Ok, ahí está ingresando. Bien, vamos a leer acá en el chat. ¿Por qué si parte lo tomamos literal que haríamos? Porque si esta parte lo tomamos literal que haríamos lo mismo que hace el judaísmo haciendo oraciones. Sí, correcto, eso ya lo hablamos. Ya se dio el sacrificio sumo, encierra todo, muy bien. Físicamente era el templo, pero no era su original. Bueno, sí, exactamente, ya estaba desmantelado. Nuestras vidas son sacrificios a Hashem en cuerpo y ser, o en sacrificio vivo, eso lo dice allí en Romanos. Vamos a leer en Romanos, que es otra forma interesante ahora que lo ha mencionado el Javier aquí presente. Vamos a Romanos 12. Fíjense ustedes, Romanos 12. En Romanos 12 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por el amor entrañable de Elohim, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Fíjense ustedes, culto racional. Últimamente, muchos cultos que se están presentando en el mundo son cultos emocionales y no racionales. Y eso mueve las masas, claro, porque cada vez más, mire, el Shabbat que enseñaba,
luego en la noche, ayer que hablaba con unas hermanas de República Dominicana, no sé si están por aquí, entendía que cuando el Salmo 111 dice, Sechel Tov lechol oseihem, que significa, o traducen buen testimonio o buenamente tienen todos los que los hacen, veía que se puede leer más bien de otra manera. Sechel Tov, no leyéndolo como buen entendimiento tienen los que los practican, sino conciencia del bien tienen los que lo practican. Porque lo que sí se puede decir con toda tranquilidad es que el ser humano perdió la conciencia del bien, de lo que es bueno, quedó sabiendo solamente el mal. Estamos hablando de Romanos 12, a ver, desde el versículo 1, y mira que sigue diciendo el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez apela a la razón, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense ustedes. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fidelidad que Elohim le repartió a cada uno. Entonces es un texto maravilloso donde nos invita a que nosotros seamos ofrecidos en sacrificio nuestro ser, que lo pongamos al servicio espiritual del Señor. Y eso implica, pues obviamente, hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿verdad? Maledicencias, iras, contiendas, palabras deshonestas, todas estas cosas. Y pues por eso les decía al principio, de sacar lo que es valioso y de no sacar lo que no tiene valor, ¿ok? Hay que saber administrar esa multiforme gracia de Elohim. Ok, así que yo creo que ha quedado ampliamente tocado este tema, ¿cierto? Del sacrificio, de toda esta parte. Así que volvamos a nuestra página, ¿cierto? Del estudio de la mitzvah. Pasemos entonces a la mitzvah número 53, que no es muy distinta de esta. Viene una especificación, así que vamos a pasarla rápidamente. La 53 dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados acerca de la reiyá. ¿Qué es la reiyá? Acuérdense que ahorita lo puse en vocabulario. Reiyá es la vista, la presentación. Es lo que se dice, 3 veces en el año será visto todo tu varón. Estamos hablando de Deuteronomio 16:16. 3 veces en el año será visto todo tu varón con el rostro de Hashem tu Dios. Será visto todo tu varón con el rostro de Hashem tu Dios. Ahora, ¿qué explica Maimónides aquí? Dice, el sentido de esta mitzvah es que suba el hombre con todo hijo varón que tenga, que permita andar solo, o sea, que pueda andar solo, y que suba al santuario y ofrezca un corbán de olá cuando suba. Y el corbán, este corbán que es acerca al subir, es el que se llama olat reiyá. O sea, una olá por la vista, por haberse presentado, por haber visto el rostro de Hashem. Entonces, olat reiyá, voy a poner la pronunciación para que todos lo aprendamos a pronunciar correctamente. Permítanme por acá, vamos a guardar esta, sacrificios, voy a guardar esta lámina de Paint y a crear una nueva. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, lo siguiente. Este sacrificio se llama Olat Reiyá. Olat Reiyá. ¿Cómo se traduce? Una olá, ya saben, un sacrificio que se consume por completo en el fuego, por la vista, ¿ya? Entiéndase por la presentación también. Olat Reiyá. Esto es muy curioso porque encontramos en el Evangelio que nuestro Mashiach, a la edad de 12 años, tuvo esa experiencia. Podemos leerlo, creo que es aquí en Lucas 2:42, ya se los voy a compartir. En Lucas 2:42 dice lo siguiente. Dice, y entonces cuando él fue 12 años, ¿cierto? 12 años, habiendo ido ellos de acuerdo a la costumbre de la fiesta, y sigue el relato, ¿cierto? Dice aquí a continuación, dice que habiendo completado los días del retorno de ellos, se quedó atrás Yehoshua, el niño, en Jerusalén, pero sus padres no lo sabían, ¿verdad? No sabían de ello.
está diciendo que cuando Yehoshua tuvo 12 años, es decir, que aguantó la caminata o la peregrinación. O sea que esto te indica que solamente esta mitzvah en la práctica, cuando dice todo tu varón, era los niños que podían resistir una caminata. En este caso ya se ve que a los 12 años, dice aquí que cuando tuvo 12 años, porque de hecho, si lees el verso 41, mira lo que dice a continuación. Dice, iban sus padres, ¿de acuerdo? Iban los padres de él cada año a Jerusalén a la fiesta de Pasja. O sea que él se quedaba por el momento. En el 42 lo incorpora, dice, y cuando él fue de 12 años, habiendo subido ellos de acuerdo a la costumbre de la fiesta, o sea que aquí sí subió él. Mira ese detalle entre líneas que está ahí. Dice, sus padres subían, o sea, él no. Cuando tuvo 12 años empezó a subir. Eso, aunque a mí me gustaría que fuese el fundamento, no es razón para pensar que se trataba del bar mitzvah. La ceremonia de bar mitzvah como tal, como se conoce hoy, fue mucho más tarde. No hay evidencia, y esto quiero dejarlo allí claro, no hay una evidencia contundente que nos permita afirmar que ya en la época Mashiach se celebrase el bar mitzvah. Que de pronto, repito, alguien pueda tomar este contexto, sacarlo un poquito de allí y decir, mira que aquí Yehoshua ya era mayor. Bueno, no está diciendo exactamente que sea mayor de edad, está diciendo que subía, que podía caminar hacia Jerusalén. ¿Por qué? Estamos hablando de que todo tu varón se entendía cuando el niño pudiera caminar y aguantar la subida a Jerusalén. Así que si eso se llama mayoría de edad, pues ahí no lo dice exactamente, la verdad. Que alguno lo quiera tomar, bueno, puede ser, no sé. Pero yo no me atrevería a llamarlo como que, mira, aquí está haciendo el bar mitzvah. Hombre, se puede tomar como una pequeña referencia, una remota referencia posible, tal vez, pero de pronto no va a faltar quien diga, mira que Jesús hizo el bar mitzvah. El concepto de bar mitzvah nació mucho más tarde en la historia judía. Así que quiero dejar esa precisión como tal, ¿ok? Repito, si alguien quiere tomar esto como base, bueno, yo no lo criticaría, ¿no? Solamente que creo yo que no tiene la base suficiente para decir que sea el bar mitzvah. La figura, insisto, nació mucho más tarde, ¿ok? Muy bien, volvamos entonces a nuestra página de la mitzvah y a comentar algunos aspectos adicionales. Muy bien, dice aquí. Dice, ya hemos hablado de esto antes, cuando hizo 3 mandamientos son los que se ordenaron a cada israelita al subir a pie. La Hagigá, entiéndase la alegría, la Hagigá, el sacrificio, la Reiyá, que es la presentación, y la Simha, que es la alegría. Dice, ya también explicamos los conceptos relativos a este mandamiento, como puede ser el mandamiento de la presentación en el tratado Hagigá del Talmud. Bueno, esto no vamos a leer aquí todavía. Y dice que también las mujeres, según la costumbre, no estaban obligadas a esto. Es decir, que según la costumbre, repito, las mujeres no estaban obligadas a ir 3 veces en el año a presentarse al templo. Bastaba que fuese su marido. ¿Qué pasa? Si vemos el Evangelio, dice sus padres. O sea, quiere decir que el hecho de que no esté la mujer obligada no quiere decir que no pueda. ¿De acuerdo? O sea, que la mujer sí podía ir. Que no estaba obligada es diferente. Y eso hay que tenerlo presente. Miren, porque quiero sacar ahí un paréntesis, pues se me viene a la mente el tema. A ver, a veces cuesta trabajo lidiar con algunas situaciones. Me han preguntado mucho, por ejemplo, si la mujer puede usar talit. Y la respuesta mía oficial es la siguiente. No. ¿Por qué? Primero, el talit no existía en la época de Mashiach, así que no hay forma de que se saque del Evangelio un fundamento para que la mujer lo use. Segundo, como es una prenda judía, hecha rabínica, allí la batuta, la decisión cultural la tiene el pueblo judío. Entonces queda muy, creo yo que imprudente apropiarse un concepto cultural que tiene una determinación y
darle un uso que no es el correcto. Yo a veces, créanme, se lo confieso aquí, a veces creo yo que el pueblo judío pudiera llegar en un futuro a usar el argumento de la apropiación cultural, ¿ya? Créanme que sí. Yo pues he leído mucho de leyes también, ustedes saben, y a veces me quedo pensando en esa parte, sinceramente. ¿Por qué? Porque eso es una prenda cultural que ellos han inventado, que tiene elementos bíblicos, correcto, pero tenemos que estar preparados para eso y que no se nos haga extraño. Y eso no significa ahora que vamos a dejar de usarlo ni nada por el estilo. Sí, pero en mi conciencia tengo esa inquietud, con toda sinceridad se los digo, porque ha pasado recientemente, miren, hay muchos artistas, diseñadores, etcétera, que se han ido de vacaciones a México, han explotado las culturas mexicanas, le han copiado los diseños y los presentan por allá en sus pasarelas como si fueran creaciones de ellos. Y resulta que a los indígenas no le dan ni nada por eso. Y claro, entonces no saben que eso para los indígenas tiene un significado específico, cultural, étnico, de sus dioses, etcétera. Entonces suena muy imprudente que los vayas a usar allá en las pasarelas o en las calles como si fuera cualquier cosa. Hombre, eso tiene su sacralidad para ellos, ¿no? Aquí de todas maneras, gracias a Dios, no estamos haciendo desorden con talits ni nada por el estilo, pero sí a veces pienso esa parte, ¿no? A veces considero con mucho respeto y por esa razón eh, es que principalmente creo yo que no es prudente que la mujer apele o pretenda usar un talit. Por lo menos de mi parte yo no autorizaría esto, ¿no? Dice, se rechaza cualquier rasgo religioso femenino en la cultura rabínica. En la rabínica sí. En la rabínica, bueno, a ver, el Evangelio tiene una versión sobre esto, ¿no? El Evangelio dice, las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. Yo creo que este es el principio. Así que hay un liderazgo de la mujer en el judaísmo, sí lo hay, y entre nosotros también, pero tiene su limitación. Es decir, las mujeres mayores o más experimentadas, con mayor madurez y conocimiento, enseñan a las más jóvenes a qué? A ser sujetas. Fíjense ustedes, ahí te da enseguida el objetivo. Uno de los objetivos es enseñarlas a ser sujetas a las autoridades que Dios ha puesto, sea su marido en la casa, sea las autoridades en la congregación, en la ciudad, en el estado donde vives, en el país donde vives, porque todo es una cadena de autoridad y tenemos que ser muy respetuosos de esto, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos 13 dice, ¿quieres no temer la autoridad? Pues lleva el peso de la espada, ¿no? ¿Cierto? Pedro por allá dice más adelante el capítulo 4 o 5, si alguno padece como ladrón o algo, oye, no, pero si padeces como un creyente, pues ahí sí se admite, pero no te vayan a tomar que estás padeciendo, pero estás violando la ley. No hay necesidad de eso. Salvo cuando esa autoridad te quiera venir a prohibir cuestiones bíblicas o hacerte a pretender violar mandamientos bíblicos, ya eso es otra cosa. Y no es que nos vayamos a volver delincuentes, sino que vamos a obedecer primero a Dios que a los hombres. Eso es diferente, ¿no? Muy bien, entonces, aclarar esa parte allí. Que a Santandería, hay que decírselo. Porque aquí, repito, no somos ni colombianos, ni españoles, ni mexicanos. Somos, acordémoslo con todo el cariño, digo, hijos de Sión. Y eso hablaba hoy con un hermano en la mañana, ¿verdad? Que a veces se nos extraña, bueno, él sobre todo me decía, a veces mi esposa se le sale el carácter y todo demás. Digo, mira, tenemos 20 años de creyente y tú todavía con esto. Eso hay que comprenderlo, hay que trabajarlo, pero la idea es no quedarnos allí atrincherados en decir, no, es que yo soy así, en mi tierra somos así, porque entonces ¿a qué vino Mashiach? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando Mashiach? ¿Me explico? Es ahí donde todos tenemos que doblar, dice, toda rodilla doblarse y toda lengua confesar, reconocer que Él es el Señor. Entonces no podemos atrincherarnos en nuestra extracción cultural y decir, no, es que yo soy así y ya no puedo cambiar. No, no, hay que proponerse cambiar, así se torne toda la vida cambiando, pero no hay que perder eso de objetivo. Yo creo que es el objetivo el que no se puede perder. Que se tome años, se puede tomar años, sí. Pero vamos, que también la escritura dice que no seamos niños todo el tiempo. Dice, cuando yo era niño pensaba como niño. Yo le he comentado hace poco, a ver, ¿cómo se trataría de una manera, un criterio más o menos objetivo quién es niño?
Hombre, la Torá antes se demoraba 3 años en estudiarse en un sentido amplio, porque hay dos tipos de ciclo, el anual y el trienal. Yo me voy por el más amplio todavía, como para tener mayor ganancia allí. Y yo diría que ya al cabo de 3 años una persona tiene que haber crecido algo. No voy a decir que sea perfecto, ¿no? Pero tiene que haber crecido algo. ¿El fruto inicial cuál es? Apartarse de los 3 delitos de muerte, ¿verdad? Idolatría, inmoral sexual, homicidio, estudiar la Torah, congregarse. Para mí es la regla de 5, ¿ya? Para identificar una persona creyente. Ya después de allí viene el proceso de estudiar continuamente, con frecuencia, iniciar la lucha contra el yo, contra la carne. Y entonces yo pienso ya que en 3 años se pueden exigir un poco algunas cosillas más, ¿no? No ser perfecto, pero sí exigir algunas cosas. Así que tengamos paciencia. Hay algunos aquí, no sé, algunos que tienen 20 años y otros que apenas tienen unos meses, pero todos vamos cada uno en su propia carrera. No estamos compitiendo para ser más santo que nadie, sino para hacer lo que Dios quiere que seamos, ¿ok? Dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Correcto, así es, a ver, amén. Entonces una mujer no debe ser pastora ni maestra en congregaciones. Ya lo digo, repito, maestra de mujeres sí, tal vez de niño también, pero que la mujer sea la líder de una congregación, yo lo que me preguntaría es, antes de lanzar algún juicio es, ¿y qué ha pasado con los hombres? ¿Por qué no hay hombres o qué ha pasado allí? ¿Ya? Y si fuese el caso de que de pronto es una hermana la que ha tenido la oportunidad de conocer más y apenas es que están llegando hombres, pues yo diría que capacite automáticamente lo más pronto posible junto con su esposo, porque es una cantidad de principios, ¿verdad? Tendría que ser el esposo de esta hermana también creyente y el primero en capacitarse sería su esposo y luego entre los dos capacitar a otro y el proceso es lento. A veces, y esto es importante que lo hablemos, a veces por el ánimo de, o bajo la premisa de extender el reino rápidamente, yo no sé por qué, no hay afán, Mashiach nos mandó a ser discípulos. Tú sabes lo que cuesta ser un discípulo. Un discípulo puede tomarte años. Ya Pablo decía, sufro dolores de parto. Entonces se ha confundido el hacer discípulos con el evangelizar masivamente. Y yo no sé, a ver, si nos vamos por la masividad o la masificación, se va a terminar dando lo que ha pasado. Entonces, bueno, como no hay más nadie, entonces nombremos a la hermana y ella que lidere allá y acá la otra hermana por allá. Entonces no es ni culpa de las hermanas, ¿verdad? No es ni culpa de las hermanas. Yo creo que es culpa, si se va a hablar de culpa o de responsabilidad, es de las instituciones que las han nombrado, porque creo que nadie se autonombra pastor o líder así como así. Entonces, cuando tú tendríamos que preguntarle a estas instituciones, bueno, ¿y ustedes en qué están pensando? ¿Bajo qué criterio de pronto han ordenado esto y lo otro? Y ha pasado, me pasó un caso también muy cercano, que la hermana tenía a su esposo era el pastor, y entonces él se murió. Imagínate eso. Wow. Es un caso novedoso que la verdad yo no había contemplado. Bueno, ¿y qué pasa con esa congregación? Bueno, se puede decir que hay un pequeño error allí porque él debió haber previsto y capacitar a otros, porque uno no sabe cuándo se va a morir, ¿ya? Yo acá en la congregación a todos les he enseñado en lo posible, los varones han estudiado hebreo, a un nivel básico medio, ¿verdad? Toma tiempo, ustedes lo saben, pero digamos que nadie puede decir, no, es que el hermano estuvo aquí y nunca nos enseñó una letra. A los varones sí, a las hermanas no, todavía no me da tiempo. Pero a los varones sí les he sacado tiempo y acá pues les he enseñado a utilizar herramientas, todo esto. Cosa que Dios guarde, me muriera o de pronto ahorita que vienen otras situaciones, ya no puede estar aquí, pues no va a quedar esto vacío, ni va a tocar nombrar entonces a una hermana ahí a la carrera, sino esto no. Sin embargo, repito, en este caso que les decía, él era el pastor, ella era su esposa y él muere, de repente no sé qué circunstancias se dieron, no quiero lanzar ningún juicio, pero ella quedó allí con esa carga encima y ella realmente no estaba preparada para eso.
Entonces, fíjate tú, hay que ser muy previsivos. Entonces, sí, hoy hay hermanas que están liderando congregaciones, no sabemos las circunstancias históricas que hay allí. Yo lo que apelo es a la comprensión un poco, porque vamos, que se viene aprendiendo, ¿de acuerdo? No estamos aquí documentándonos ni llenándonos de información para ir a dispararle a todo el mundo ahora. Ah, mira que es pastora, entonces mira que está mal. No. De hecho, hay un dicho muy hermoso en la tradición judía que dice, no hagas de tu Torah un hacha para cortar árboles. ¿Ya? Tu Torah significa, como hoy, un mandamiento que aprendiste hoy, un detalle hoy, no salgas con eso a cortar árboles. Los árboles son un símbolo de los seres humanos. Entonces no es para, que mira que aquí hay una pastora, entonces vayamos y ametrallémosla. No, no sabemos por qué está allí, pero por lo menos hay que ver el fruto y en lo posible, pues tener la esperanza, conservar la esperanza de que poco a poco se vaya restaurando ese orden bíblico, porque vamos que, repito, ¿cuánto tenemos que estar estudiando? Van casi como 11 videos, quizás 12, que eso representa cada 15 días un periodo de casi, de pronto ahorita más, casi un año, puede ser medio año, no lo sé, cada 15 días, 12, bueno, multiplican allí, da como 30 vídeos, 30 semanas, no sé. El asunto es que supongamos que va unos meses. En unos meses no se puede cambiar una estructura institucional de la noche a la mañana. Eso implica un tiempo y a eso es lo que apelo, ¿no? Ya más adelante, seguramente las hermanas que hoy son pastoras ya entienden esto, se van preocupando por el futuro, porque ellas seguramente se preguntarán, bueno, ¿y si yo falto, quién queda? ¿Ya? Siempre hay que pensar ahí. Suena un poco duro, ¿no? Pero hay que pensar, y bueno, ¿y si yo no estoy? ¿Y qué pasa si yo no estoy? ¿Quién se queda? ¿Quién va a estar a cargo? Lógico que en vez de ir a capacitar a otra hermana, pues tiene que capacitarse un varón, que es el principio bíblico, ¿no? Así que a esa transición apelo y que pues tengamos mucho respeto de todas maneras con todas las hermanas que estén allí liderando, porque pues son autoridades que de alguna otra forma están cuidando de cierto grupo de personas y eso es importante. Javier, Josécho, adelante, shalom. Shalom. Vamos a ver, con lo que tú estás hablando, a mí me viene a la mente que hay una incongruencia. Ahí incluso podríamos hablar de una hatat, de un sacrificio por error o por ignorancia. Ajá, sí, sí. Uno, ¿cómo puede estar liderando una mujer habiendo hombres? Por eso. Dos, ¿cómo una mujer conocedora de Torah no prepara un hombre? O Eso, sea, ya en porque, primer lugar, el hombre en sí mismo, pues claro, aquí, ¿sabes lo más fácil que hay aquí? Estar acomodado. ¿Por qué? Porque es que no sé si somos conscientes que somos siervos, no somos patrones. Es que muchas veces estoy, a ver qué es lo que recibo. Bueno, ¿y qué das? claro, A veces es más fácil poner al frente a una mujer y recibir que un varón sacrificarse y decir, pues no, mi obligación como servicio es tal. Y claro. por parte de la mujer, a veces por protagonismo también, para ella es más fácil decir, bueno, ¿para qué me voy a molestar en enseñar si esto yo lo llevo bien? Entonces, hay una jata ahí, no se pronuncio bien, hay un pecado, bueno, hay un yerrar ahí, hay un error, hay una ignorancia. Yo creo que equivale a la sham, en el sentido que hay una culpa que es involuntaria, que no se es consciente, tú mismo lo has dicho ahora. Yo creo que es un poco, repito, es que hay que ir con el orden. Primero, que yo creo estar seguro que al decir que las hermanas que apenas hoy, o mejor dicho, vamos por partes. Primero, hermanas pastoras que son del mundo de los hermanos cristianos, ellas no son instruidas en la Torá, no se les enseña todos estos detalles, todas estas cosas. Entonces, vale, ahí eso es un mundo que hay que entenderlo aparte. Que ahora, si ellas son conscientes o no, habría que preguntarle, ¿no? ¿Usted es consciente, según la escritura, esto? ¿Usted qué argumentos tiene como para esta situación? Vale, y desarrollar el diálogo. Después, al final, lo que has dicho,
bueno, yo creo que ya ha ido aprendiendo, o según esto que se ha explicado, debería preocuparse en, digamos, revertir, digamos, la práctica distanciada de la Torá, acercarse un poco más a la Torá y entonces eh, ir capacitando a un varón, que no es fácil a veces, repito, y que, repito, también hay que tener en cuenta que quedaría mal. Entonces la pastora se reúne sola con el hermano que va a capacitar, no está bien. Entonces tendría que ser un curso más abierto. Todo eso implica una cantidad de situaciones. Sin duda, lo repito, yo creo que más, y apelo siempre a las palabras de Mashiach en estos casos, cuando él estaba frente a Poncio Pilato, dijo algo espectacular. Dijo, mira, tú eres culpable, pero más culpable es el que que me entregó a ti. O sea, los rabinos, ¿no? Los sabios, el sumo sacerdote de ese momento. Ellos tenían más culpa porque eran más conscientes de que no estaban haciendo bien. Poncio Pilato estaba actuando dentro del procedimiento civil romano, dentro del derecho romano, y él no entendía de cuestiones espirituales ni estas situaciones. Entonces le dice, tú eres culpable porque sí, efectivamente tú vas a cometer un error, pero más culpables son los que te encargaron, los que están allí, los que me han entregado a ti. Ellos sí saben, tú no sabes. Entonces aquí pasa, de pronto muchas hermanas han estado ejerciendo pues en su buena fe, en todo su ánimo excelente, y de repente no ha habido conciencia de la oportunidad que hay de restaurar un liderazgo masculino, pero si se tratara de poner una balanza, más responsabilidad tienen quienes las han designado, o puede ser que no haya ni siquiera que señalar responsables ni nada, sino que las circunstancias, la vida la dieron así y de repente no había otra cosa. ¿Dónde sí estaría la pregunta? Bueno, ya ha pasado cierto tiempo que ha ocurrido que no ha habido la transición hacia un aspecto un poco más bíblico, ¿ya? Eso sería la otra pregunta, pero hay que dialogar primero de todo y pues entender cada situación, porque la Torah nos enseña a ser casuísticos, la verdad. Y bueno, importante esa pregunta, Javier, muy amable. Muy bien, entonces vamos a tratar de ir continuando para terminar. Ya vamos a llegar a la misma número. Fíjense que despacio estudiamos, ¿no? Pero hay que entenderlo. Hay que desmenuzarlo así porque se trata de que este estudio se nos vuelva a la Torá práctica en la cotidianidad, que sepamos recurrir a ella, que sea la fuente de consulta, de referencia. Entonces, la mitzvah 54 dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados en cuanto a la alegría en las celebraciones. Y es lo que está escrito, Besamachta behageja, dice, te alegrarás en tu fiesta. Lo mismo ya en Éxodo, Deuteronomio 17, 16, 14. Y te alegrarás en tu fiesta. Esta es la mitzvah tercera de las 3 ordenanzas que se acostumbran en la fiesta. Dice, el asunto implícito principal que se encuentra en esta mitzvah es que se acerque un corbán de shelamim, ¿de acuerdo?, bajo la responsabilidad, y estos sacrificios shelamim son adicionales a los de la Hagigah y se le llama entonces Shalmei Simha. Voy a escribir la palabra aquí en hebreo para todos. Shalmei Simha. Shalmei Simha. Es un sacrificio de Shlamim, ya se los comparto, por la alegría. Aquí la verdad, eso no sale en la Torah así. No sale en la Torah. Yo lo que veo aquí es que hay como una especie de mercantilismo, creo yo, porque si la Torah no especificó esto, la verdad queda un poco complicado decir. No es que la Torah ordena que había que hacer un sacrificio por la alegría. Vamos, que no lo dice. ¿Ok? Que ellos lo hayan interpretado así, bueno, es discutible, es un asunto interesante. Pero si tú te ubicas en la época, vaya, que yo tengo que hacer sacrificio por vir, sacrificio por la alegría, sacrificio por subir, ¿ah? Sacrificio adicional, sacrificio por mi pecado, mejor dicho, eso llevaba a la ruina a cualquiera. Entonces, eso es la importancia que hoy nosotros leamos este material que estamos estudiando y lo discernamos a través del Evangelio y de la Torá. ¿Qué le pasa a alguien que lea este libro por allí? Si no tiene el discernimiento del Evangelio de Ruach HaKodesh, sobre todo, se va a dejar llevar de esta situación. Aquí que dice, mira que hasta las mujeres eran deudoras en cuanto a la alegría.
pero ya saben, alegría entiéndase sacrificio y sacrificio implica plata. Y eso es lo que personalmente no estoy de acuerdo, detesto y protesto, porque no se puede mercantilizar el principio espiritual. Acordémonos siempre que el Corbán tenía el sentido de que Dios fuese asequible. No puede ser el mensaje que entonces a través del dinero que Dios es asequible. Y eso lamentablemente es lo que ha pasado. Ya lo ven dentro del judaísmo y también dentro de la cristiandad en términos generales. Entonces, aquí dice, ahí mismo en el 27:7 de Deuteronomio, y tú sacrificarás shelamim y comerás allí y te alegrarás delante de Hashem. ¿Ya? Entonces, cuando dices sacrificarás shelamim, ellos están tomando ocasión para decir, pues desglosarlo. No, mira que son tres, uno por este y otro por este. Que no son los bíblicos, porque ya vimos que el shelamim bíblico era nedavá, o todá, o neder, ¿cierto? Pero aquí ya están agregando tres más. La presentación, ¿verdad? Lo que era la alegría, ¿cierto? Y lo que era el otro, que era el sacrificio como tal del neder, o de la todá, ¿cierto? De la hagigá, reiyá y simha, tres razones. Entonces, tres bíblicos más tres adicionados por los rabinos eran 6 sacrificios. Era como complicado imponer esa carga. Entonces, básicamente aquí comienza una discusión talmúdica donde se han explicado en qué consiste esta expresión, te alegrarás en tu fiesta. Significa es que te alegrarás en todo tipo de alegría. ¿Y qué significa esto? Comer carne en las fiestas, beber vino, miren, beber vino, ¿cierto? Y vestir trajes nuevos. A eso es lo que ellos asociaban con la alegría, comer carne, beber vino y vestir vestidos nuevos. Y repartir frutas y cosas dulces a los niños y a las mujeres. Y digamos que haya también todo tipo de danzas, de música en el santuario de manera especial. Y es la alegría de lo que se llamaba Simhat Beit HaShoevah, que era cuando iban a sacar el agua en el estanque Shiloé. Había una procesión y bueno, había todo un desfile, básicamente. Dice, Bejol Zenichnas, y esto todo lo que entra en general en la expresión, te alegrarás en tu fiesta. Y lo grave en ello, o sea, la parte complicada, la parte más exigente, es la obligación de beber vino, ¿de acuerdo? O sea, se consideraba símbolo de la alegría beber vino. Debido a que está ligado de manera especial a la alegría, ¿cierto? Entonces aquí decía la Gemara en el Tratado de Pesajim, el hombre es deudor a la alegría, sus hijos y los hijos de su casa en la fiesta. ¿Y con qué se alegra? Con el vino. Ojo, que aquí es donde viene el equilibrio del Evangelio. No os embriaguéis con vino. Está bien que bíblica y culturalmente hablando, el vino está ligado a la alegría. Esto representa un tabú para muchos hermanos cristianos y hay que tenerlos con calma, entenderlos y todo. No obstante, no se puede tomar esta ocasión para la embriaguez. No puede ser que la carne tome ocasión por el mandamiento y termine entonces embriagado. Cada quien tiene que conocerse, ¿no? Tiene que conocerse sus propios límites y saber, pues, que si va a tomar vino o si tiene muy baja tolerancia, entonces mucho cuidado, sobre todo si está en público, ¿no? Vaya a ser una vergüenza allí para otros. Hay que tener de no ser tropiezo a otros, dice también la Escritura. Eso no implica que esté prohibido tomar el vino. Lo que está prohibido es la embriaguez. Y mire que es cultural, el pueblo judío asocia la alegría con el vino. Por eso es que allá en Apocalipsis una vez explicaba, dice, tantas libras de trigo por tanto, pero no quites el vino y el aceite. ¿Qué significaba eso? El vino es la alegría y el aceite es la sujeción a los mandamientos. Mírate tú, no quites el vino y el aceite. Si tú no estás culturalmente conectado con esto, no vas a saber explicar la palabra vino en Apocalipsis. Es cultural. Y repito, no hay que contender con los hermanos si ellos piensan que está prohibido tomar vino o algo por el estilo. Hombre, es la forma de ellos entenderlo, de esa manera se guardan, así que no hay que tratar de violentarles esa restricción que se han puesto. Yo los veo a veces a ellos como
como los hijos de los recabitas, ¿se acuerdan? Los hijos de Recab en Jeremías no tomaron vino porque sus padres les prohibió que tomaran vino y ellos le obedecieron perfectamente, pero de que estaba permitido, estaba permitido. Hay algunas mujeres que el esposo no es creyente y tienen conflictos y aún así quieren tener un liderazgo y muy, muy de acuerdo, Rita. Bueno, esos son comentarios por acá que han realizado. Bien, el asunto es este, ¿no? El asunto es, el asunto es que creo que he sido muy claro, que he querido y he pretendido ser muy cuidadoso de que no hayan señalamientos, que las hermanas, si hay alguna aquí que ejerza algún liderazgo de momento, pues no se va a sentir mal. Pero que, hombre, lo que estamos hablando es bíblico, no se trata de señalar a nadie, sino que iniciemos la marcha hacia ir restaurando poco a poco todas las cosas, ¿no? De todas formas, evaluando cada circunstancia y no lanzando hachas con la Torah, sino edificando. Muy bien. Bueno, Javerim, entonces con esto hemos terminado. No sé, Javer, si vas a decir algo más. Sechu. No, perdona, se me había olvidado bajar la mano. ¿Cómo no, Javer? Disculpa. Vale, perfecto, cómo no. Bueno, Javerim, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por su asistencia, por su compañía. De verdad que, como dice un refrán, no hay forma de que se diga que hay maestros si no hay estudiantes. Así que ustedes, todos nosotros somos un equipo, estamos aquí estudiando juntos. Simplemente lidero esto porque, bueno, el libro no está disponible tan fácil en castellano y me toca leerlo directamente en hebreo. Pero bueno, aquí vamos y de eso se trata. Así que hasta la próxima. Shalom, Leitraot, Shabbat Shalom. Muchas gracias. Es que ricasco, agur, Gracias, Shalom, Gerarte. Agur,